Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 3 de Águilas Guadalupanas, que está conformado por Andrea, Gabriela, Roberto y Regina. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre la caja de herramientas de pintura de interior, tanto como exterior. Bueno, nuestro objetivo. Nosotros queremos explicar detalladamente a través de esta presentación y este video el uso de los materiales que se utilizan para las pinturas tanto interior como exterior. También se pretende lograr que tanto los maestros como los estudiantes de secundaria de México puedan obtener las herramientas de apoyo necesarias para su aprendizaje y que lo puedan poner en práctica para que en un futuro puedan emprender un negocio. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre la historia de estas herramientas. Bueno, se sabe que en España se encuentran las pinturas que datan hace más de 30.000 años. Encontraron figuras policromadas y estilizadas de hombres y animales, gracias a un perfecto espíritu de observación y una extraordinaria capacidad de síntesis. Bueno, lo primero que se sabe es que la mano para el hombre primitivo fue el instrumento más importante y vital. Con ellas preparaban las pinturas hechas de tierra y polvos, pigmentos vegetales, grasas o aceites de origen animal. Con estas se pintaban a sí mismos y pintaban en las paredes. En estos mismos primeros momentos del hombre y la pintura fue necesario la invención de un instrumento que sería como el sexto dedo de la mano o una extensión de esta, que es el pincel. El pincel se inventó, se remota que es en la edad de la piedra, hace unos 25.000 años. Es un segmento de madera y en uno de sus extremos tiene algo de pelo animal. Este sirve para cargar la mayor cantidad de pintura y cubrir grandes áreas. Bueno, ahora vamos a hablar de los materiales para pintura exterior e interior. Además del pincel, se sabe que la espátula es una herramienta de pintura. Este fue empleado en Bellas Artes desde el siglo XIX. Esta herramienta no es una espátula al uso como que puede emplearse como en otras tareas como albañilería o la pintura decorativa, sino que es una espátula mucho más estilizada y de dimensiones más pequeñas. Muchas otras herramientas para la pintura han ido surgiendo a lo largo del desarrollo y de las sociedades y sus necesidades. Se puede decir que las herramientas para pintura se han innovado. Por ejemplo, en el siglo pasado se creó el rodillo para pintar en Canadá, en el año 1940, para poder aplicar con mucho más facilidad las pinturas a base de agua y no las tradicionales de óleo. Bueno, vamos a hablar del enmascarado. Es papel para el suelo, cartón o fieltro. Todo depende de la calidad del accesorio. Protegemos el uso de manera fácil. También hay remedios caseros como poner papeles de periódico, aunque a la larga se acaban levantando y dan mucho más trabajo. Debemos valorar qué tipo de suelo tenemos. En parquet sería lo suyo poner un fieltro, ya que no queremos problemas. Si solo vamos a dar una mano rápida con un papel de metro bien tapado, sería suficiente. Después tenemos las cintas de papel o cintas de carrocero para marcar los límites de pintado. Debemos de tener cuidado dónde se pega y cómo. No queremos arrancar pintura con el pegamento de la cinta. Después tenemos el papel con cinta o plástica con cinta. La anchura varía. Nosotros podemos tapar cosas más grandes. Las medidas suelen ser de 10 centímetros, 15, 30 o 45. Después tenemos la herramienta de utilizar el plástico para tapar. No queremos manchar algunos muebles o accesorios que tengamos en la casa o afuera, por lo que se utiliza este tipo de rollo plástico. Después tenemos algunos utensilios que se utilizan para pintar, como las brochas, pinceles y rodillos. Las brochas, hay una gran cantidad de brochas y de diferentes tamaños. Sirven para marcar los límites o pintar algunas zonas difíciles. Después tenemos los pinceles, que son para lugares un poco más pequeños. Y tenemos los rodillos. Hay que tener muy claro y escoger bien el rodillo adecuado para la superficie. Normalmente, si vas a pintar una pared lisa con un rodillo, la elección se sugiere o debería de ser un rodillo de 22 centímetros a 18 centímetros. Después tenemos la pistola o sistemas de pintado. Son tubinas, compresores y pistolas, son un accesorio más propio pintores profesionales, aunque hoy en día existen multitud de sistemas a buen precio. También tenemos las cubetas, que es un recipiente común en donde se mezcla la pintura y se diluye.
Y después tenemos los alargos, que este se utiliza para cuando debes de pintar algo muy alto. También existen diferentes alturas, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las pinturas, de los tipos de pinturas para exterior e interior. Para exterior tenemos las pinturas vinílicas, contienen resinas sintéticas y vinílicas. Esta los hace más resistentes a la intemperie. Después tenemos las pinturas antihumedad, que cuando las aplicas consigues una barrera impermeabilizante, consiguiendo que la humedad no traspase. En este caso puedes encontrar pinturas antihumedad especiales para exteriores. Y por último tenemos las pinturas de emulsión reforzada. Son pinturas con base de resina muy resistentes para el exterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pinturas para el interior. Tenemos la pintura al agua, la pintura plástica, el barniz y pinturas anticondensación. La pintura al agua es compuesta por resinas sintéticas y son disueltas en agua. La pintura plástica contiene resinas vinílicas y acrílicas y no desprenden el olor cuando pintas. El barniz se utiliza normalmente para maderas y el color es transparente con un acabado de tonos distintos de madera. Y por último tenemos las pinturas anticondensación. Son muy apropiadas para baños y cocinas. Después tenemos que las pinturas para exterior están especialmente compuestas para que puedan soportar la lluvia y el sol. También se sabe que contienen sustancias que protegen las fachadas o algunos otros elementos como hongos o insectos. Y también contienen muchos casos de pesticidas y fungicidas, por lo que no es adecuado utilizarlo en interiores. Y por último, la pintura para exterior tiene un tacto más riguroso, vasto y son más permeables. Ahora, la pintura para el exterior, debido a que su composición no contiene sustancias para soportar el sol o la humedad, hay algunas pinturas de interior especiales para zonas húmedas como baños o cocinas. También salpican más a la hora de aplicarlas. Las pinturas están especialmente pensadas para que soporten el roce y desgaste que se produce. Y en su elaboración se hace un hincapié en la terminación y el brillo de estas. Bueno, adelante. En esta parte tenemos unos videos utilizando diferentes técnicas de pintar, unas para exterior y otras para interior. Los invitamos a ver los videos para, como forma de inspiración. Bueno, ahora la limpieza. El típico disolvente de limpieza sirve para diluir algunas pinturas sintéticas. Las pinturas de la pared y techos normalmente se pintan con pinturas al agua. Las lacas o esmaltes sí pueden ser sintéticos y en este caso utilizaremos el disolvente para limpiar los accesorios y diluir la pintura. Después tenemos la fregona y el cubo. Y el agua no es una herramienta en sí, pero va a ser un aliado para poder limpiar las herramientas. También se debe utilizar cierto tipo de protección como guantes, mascarillas o mono de piel y buzos. Todos estos para protegernos, no mancharnos y no intoxicarnos. Bueno, ahora vamos a entrar a los materiales para la pintura artística. Primero tenemos la pintura acrílica. Las pinturas acrílicas suelen secarse con rapidez a través de la evaporación del agua que contiene el aglutinante. Y a medida que el agua se evapora, las partículas de esa resina acrílica se unen creando una película de pintura flexible que es resistente al agua, pero que se vuelve amarilla con el tiempo. Una de las ventajas de este medio es que se seca rápido. Y también luego de secarse sobre la tela se puede enrollar y guardar y luego repensar. Esto evita que la superficie que la superficie corra el riesgo de agrietarse. Bueno, a continuación tenemos varias técnicas de acrílicos, cómo podemos aplicar este tipo de pintura en algún lienzo. Primero tenemos la técnica del pincel seco. La técnica del pincel seco puede ser muy útil para pintar si queremos hacer algunas plantas, hierbas, nubes o pasajismo, ya que el efecto brumoso que produce también lo hace excelente podemos añadir luces y le da mucha dimensión al boceto o a la pintura. Solo tienes que llenar el pincel de pintura y probarlo en otra superficie. Así te aseguras de que tienes la cantidad adecuada y de pintura para crear líneas finas y desiguales.
A continuación tenemos un video, un tutorial de cómo llevar a cabo esta técnica, entonces los invitamos a verlo. Después tenemos la técnica de lavado, que en inglés es wash. La técnica de lavado con el acrílico permite elaborar capas transparentes de colores similares a la acuarela. El resultado final se fijará de forma permanente y tienes que tener cuidado con la cantidad de agua que añadas. Como regla general, no se recomienda agregar más del 30% de agua para que los colores se sigan manteniendo. Y el uso de un medio fluidicante te permitirá conseguir la consistencia de lavado que buscas sin comprometer el pigmento. Aquí también tenemos un video de cómo se puede aplicar este tipo de técnica. Después tenemos la técnica de vertido o el pouring. Esta técnica, la verdad, está muy interesante y es muy creativa y al mismo tiempo es fácil. Es una manera divertida de crear un arte abstracto. Se crea como un tipo de pintura psicodélica que produce el vertido de acrílico y pueden mejorarse incorporando diferentes medios fluidos. También te debes asegurar que al usar los medios fluidos y debes de prepararte para una experiencia desordenada, pero es divertida y el resultado el resultado que queda al final es muy interesante. También les tenemos un video de esta técnica y aquí podemos ver el resultado. Se los recomiendo, está muy interesante. Ahora vamos a hablar de las acuarelas. Bueno, las acuarelas son un material con muchas posibilidades creativas, por lo que les mostramos algunas ideas de modo de guía para que podáis crear una forma muy sencilla. Las acuarelas se componen de pigmentos muy molidos y mezclados con una solución de goma y este se permite diluir la pintura con agua para poder crear aguas y transparentes de color que se adhieran al papel. A continuación tenemos unas técnicas de acuarela como el lavado graduado. Este lavado es como una transición de luz a oscuridad. Comienzas pintando un poco más intenso y vas bajando en el papel y se va haciendo un poco más claro. A continuación también tenemos un video tutorial, el cual nos presenta cómo llevar a cabo este tipo de técnica. Después tenemos la técnica del pincel seco. Este se utiliza igual con un cepillo seco y se coge este pincel seco y lo sumerges en la pintura y se extiende sobre un trozo de papel seco. El resultado es una marca altamente texturizada que es excelente para introducir. También tenemos aquí un video de introducción a esta técnica y también está muy interesante. Después tenemos la técnica de utilizar la sal. Cuando se aplica el papel de acuarela, la sal absorbe el color y crea un efecto arenoso en el papel y está muy creativo y muy entretenido. Primero se recomienda pintar en el papel del color que usted desee y esparcer la sal. Una vez que la pintura esté completamente seca, raspa el papel. Aquí también les dejamos un video tutorial de cómo hacer esta técnica. Después tenemos las pinturas gouache, que estas son parecidas a la acuarela, sin embargo son un poco más opaco. La opacidad del gouache se aprecia ya que es mate y como terroso cuando se seca. Los gouaches de buena calidad por lo general contienen una gran porción de pigmento. Esto hace que los colores sean más intensos y puros. Y al mezclarlos dan como los hacen un poco más intensos y puros. Después tenemos la técnica de las capas en gouache. Esta técnica se utiliza con también un pincel seco, ya que las capas opacas se usan para disimular las capas ocultas debajo. Todo el poder de las capas funciona y hace un efecto de más intenso y hace que la pintura se vea mucho más viva. Aquí también tenemos un video tutorial de cómo realizar esta técnica. Después tenemos la pintura al óleo. Los óleos consisten en pigmentos secos molidos con aceite seco natural, como el de la semilla de linaza o con aceite semiseco.
Los óleos solubles al agua se fabrican con aceites de linaza y de afrán modificados. La pintura se puede diluir con agua en vez de hacerlo con los disolventes más usuales. Y la consistencia, el aspecto y los resultados son parecidos a los que se obtienen con los óleos convencionales. Una de las ventajas que posee este tipo de pintura es que se puede limpiar con mayor rapidez y además el agua resulta más barata que la trementina. Bueno, ahora una de las técnicas de óleo es el impasto. Esta técnica para pintar el óleo proporciona una gran riqueza a la obra, ya que además de percibir su color nos permite deleitarnos sus texturas y relieves, llevando la pintura a límites cercanos a la escultura. Se realiza aplicando cantidades generosas de pintura espesa, ya sea con una espátula de pintor o con un pincel. A continuación también les dejamos un video tutorial de cómo realizar este tipo de técnica. Después tenemos la técnica de veladuras. Consiste en aplicar una capa delgada de color transparente o semitransparente sobre otro y generalmente está opaco y de un color más claro, pero siempre sobre capas totalmente secas. Por ello es para pintores verdaderamente pacientes, al igual que para los más experimentados, ya que los colores deseados se van formando con la adición de estas capas. La pintura se mezcla con una buena cantidad de medio para hacerla bien transparente. También de este lado tenemos un video tutorial para realizar este tipo de técnica. Después tenemos la técnica de restregado o pincel seco. Consiste en aplicar una capa delgada de color. Se obtiene aplicando el óleo sobre esta capa de pintura seca. Se utiliza el color por lo general sin medio o diluyente con un pincel seco untando un poco de pigmento, por lo cual se frota el pincel cargado sobre un papel o trapo para retirar el excedente y luego se aplica en el lugar deseado de manera ligera y suave. De esta manera las pintadas de las partes más sobresalientes de la superficie y se utiliza para algunos efectos como niebla, rayos de sol, algunos objetos envejecidos, puede ser para pasto, para hojas de árboles y algunos objetos rugosos. También tenemos un video tutorial de este lado por si lo quieren ver. Después tenemos las espátulas. Las espátulas para pintura. Estas espátulas ofrecen una alternativa de pinceles. Existen tipos de espátulas diferentes y no debemos confundirlas con la cuchilla, la espátula de cuchilla o pintor. Tiene un mango que evita que se toque accidentalmente el lienzo con los nudillos de aplicar la pintura. Y es recomendable utilizar unas espátulas de acero inoxidable para que la pintura con acrílicos o pintura de plástico sean fáciles de limpiar. Las espátulas de cuchilla recta o con punta redonda sirven para mezclar los colores, rasgar las paletas para limpiarlas y eliminar pintura húmeda de una obra con el objeto de introducir modificaciones. Este tipo de espátula tiene una cuchilla recta con la punta redonda y los extremos largos resultan ideales para eliminar pintura húmeda y la pintura se usa para recoger y mezclar pintura de la paleta. A continuación tenemos un tutorial de cómo pintar con una espátula. De este lado les dejamos un video, pero les voy a explicar los pasos de cómo utilizar este tipo de espátula. Bueno, cuando compres una espátula de pintura, para esta técnica ten en cuenta que su hoja debe ser suficientemente flexible, una hoja no rígida. Trata de aplicar sobre la paleta solo la pintura que vayas a utilizar. Debes tener en cuenta que dependiendo del color que utilices, aplicarás más o menos. Cuanto más oscuro, más tintará el pigmento. Además, no debes olvidar el tiempo de secado. Cuanto más pintura tenga una capa, más se va a tardar en secar. Después, comienza aplicando poco a poco la pintura con la espátula. Distribuye las tonalidades sobre el soporte, pero no en gran cantidad. Una vez que tengas clara la distribución, comienza a añadir más pintura en las zonas necesarias. A diferencia de otras técnicas, para pintar con espátula debes pintar de claro a oscuro. De esta forma evitarás que los colores se manchen. Después tenemos que esta técnica se debe realizar en el mismo día, ya que si el cuadro es muy grande, puedes ir tratando las obras por zonas para hacerla de principio a fin con la técnica de húmedo sobre húmedo. Después de cada aplicación de la paleta, límpiala bien. Ten un paño siempre a la mano. De esta forma evitarás que los colores se manchen y que no queden los colores claros y definidos.
Si utilizas la punta de la espátula para aplicar pintura, obtendrás pequeños puntos. Este método es perfecto para hojas de árboles. Por otra parte, si utilizas los bordes, realizarás líneas rectas. Su ancho dependerá de la cantidad de la pintura aplicada. Después, la espátula también se puede utilizar para sustraer la pintura, tanto como para corregir errores y dejar ver la capa de pintura inferior. Esta técnica se denomina esgrafiado y te puede ayudar a realizar brillos en cabellos o en algunas hierbas. También se trata de hacer los trazos sin dudar. La idea es aplicar la pintura en la dirección necesaria, solo una vez. Debes de evitar pasar más de una vez por el mismo lugar. Bueno, ahora vamos a hablar de los pinceles. Existen muchos tipos de pinceles. Los pinceles tienen una extensa gama de tamaños y formas. Se venden en los establecimientos de materiales para artistas. Cada persona o artista tiene su preferencia. Algunos utilizan una extensa gama de tamaños y formas en una misma pintura y otros se limitan a uno o dos pinceles. Bueno, a continuación tenemos una imagen con diferentes tipos de pinceles y vemos cómo se puede utilizar este tipo de pincel o cómo quedaría ya pintándolo. Podemos ver cómo se hacen los trazos, cómo unos se utilizan para hacer árboles, flores, algunos están un poco más redondos. Ya depende de la idea que tengas, puedes utilizar los diferentes tipos de pinceles, diferentes tipos de colores y realizar lo que tengas en mente. Ahora sí vamos a hablar de los tipos de pinceles. Primero tenemos el pincel liner o delineador. Este es ideal para delinear, realizar detalles, trazar las curvas. Es este que tenemos aquí. Después tenemos un pincel un poco más redondo. Es muy versátil. Puede ser utilizado para algunos detalles, bordes o pintar algunas grandes áreas. Después tenemos el pincel chato o plano. Es ideal para cubrir grandes áreas de pintura con precisión. Su borde filoso permite crear contornos parejos y líneas finas. Después tenemos el pincel angular, ideal para sombrear, crear pétalos de flores, formar irregularidades y para pintar pequeñas superficies con precisión. Después tenemos el pincel lengua de gato. Es ideal para formar los bordes y colores suavemente. También se puede utilizar para crear formas como hojas o algunas plumas. Después tenemos el pincel raque. Puede ser chato o redondo. Al tener pelos más largos y cortos entremezclados, son ideales para crear texturas como pasto, plumas, pelo. Tenemos el pincel abanico, que es ideal para pintar pasto o pelaje. Y también se recomienda para utilizarlo en texturas livianas. Ahora tenemos el pincel wash. Es especial para aguadas. Es ideal para crear grandes áreas lavadas y suaves bases de color. Después tenemos el pincel de cerda. Su pelo grueso y rústico permite aplicar texturas, trazos gruesos y cargados. Muy bueno para trabajar con stencil. Después tenemos el pincel mop. Es especial para sumar y crear suaves transiciones de color sin rastros de textura. Y por último tenemos la pinceleta. Bueno, pues por su tamaño es ideal para cubrir grandes superficies de pintura, aplicar las bases y algunos barnices. A continuación les mostramos una foto en donde vienen muchos tipos de pinceles y como ya habíamos mencionado anteriormente, cada tipo de pincel se puede utilizar de diferente manera y se pueden crear diferentes texturas. Cada uno tiene su propósito. Bueno, ¿cómo le hacemos para limpiar estos pinceles? Bueno, es fundamental tener el pincel húmedo, ya que con esta técnica se evita que a la hora de lavarlo sea más difícil y que no se seque y que se arruine. Mientras se trabaja, evitar dejarlos con la punta hacia abajo para no deformar la punta. Después se recomienda lavar inmediatamente para que este proceso se vuelva más fácil. Para lavar los pinceles utilizados con acuarelas, utilizar jabón neutro hasta remover todo el rastro de color de pelo. Lavar con agua fría, nunca caliente. Y para lavar pinceles utilizados con óleo o acrílico, remover la mayor cantidad de pigmento con un pedazo de tela. Lavar con jabón neutro y agua tibia hasta eliminar todo rastro de pintura. Importante, luego de lavado, vuelva a formar con los dedos la punta para mantener la forma del pincel.
secar suspendido, no utilizar secador de pelo. Esto es muy importante porque cuando lavamos los pinceles se tienden a expandir un poco. Entonces, cuando terminemos de lavarlo, se recomienda acomodar el pincel como originalmente estaba para que éste mantenga su forma. También tenemos un video tutorial de cómo lavar los pinceles. Y bueno, ahora vamos a hablar de las paletas. Las paletas son una herramienta que brindan una superficie para mezclar las pinturas a base de agua o óleos. Y si quiere alguna alternativa más económica, puede utilizar platos. Estas paletas con orificios para el dedo están diseñadas de forma que puedan agarrarse con una mano y apoyarse en el antebrazo. Existen diversos tamaños y formas de estos, ya sean rectangulares, ovaladas o en forma de riñón. Pueden ser fabricadas en caoba o, que son más caras, o madera contrapachada o las de melanina, que son las más económicas. Las paletas nuevas de madera deben sellarse con aceite de linaza. De esta manera se evita que la madera absorba el aceite de la pintura, lo que podría ocasionar que éste se secara rápido con la paleta. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de paletas. Hay muchos tipos de paletas. Están las paletas ovaladas clásicas, que tienen una forma de riñón y son las más características. Después tenemos las paletas rectangulares, que son mucho más cómodas. Y tenemos las paletas redondas. Estas paletas están pensadas para utilizar y apoyadas sobre la mesa. Después tenemos la paleta de madera. La paleta de pintura tradicional se hacen con madera de nogal, tratada y barnizada para tapar los poros. Después tenemos la paleta de plástico. Con los nuevos materiales, las paletas para los artistas se comenzaron a fabricar de plástico. Y tenemos la paleta de metacrilito. Con la venida de plástico, también se fabricaron paletas de pintura con metacrilato, ya que imitan como a las de vidrio. Después tenemos la paleta de metal, también hay la paleta desechable. La paleta de metal son mucho más rígidas y son fáciles de limpiar, y las paletas desechables son de papel y la verdad son mis favoritas porque no tienen que limpiarlas después y son cómodas, aunque a lo mejor no es tan ecológico. Después tenemos los lienzos, que es donde normalmente se utilizan todas estas herramientas, en donde se pinta. Bueno, pues el lienzo está compuesto de tela, bastidor y cuñas. Estos vienen de diferentes tamaños también. La tela es el soporte de pintura más utilizado. Cuando se coloca rígida y se imprime, esta se encuentra tirante pero flexible y tiene una receptividad única a cada pincelada. Las dos fibras más utilizadas son el lino y el algodón. Los bastidores de madera están compuestos de listones para tensar la tela. Se venden en distintas longitudes también. Tienen las esquinas previamente cortadas con un 45 grados con junturas de ranura y espaldón. Al lado de cada listón está el biselado, que es para prevenir que el borde interior del tensor ocasione protuberancia. Existen diferentes anchuras y grosores de esta. El tipo de lienzo que tú quieras elegir para hacer tu proyecto ya depende de qué idea tengas en mente, ya que hay muchísimos tamaños y esto se recomienda elegir, depende de qué proyecto tengas en mente. También tenemos las espátulas de carrocero. Estas espátulas sirven para mezclar o incluso darle un toque diferente. También se puede utilizar como una técnica diferente. Estas se pueden utilizar con los óleos y debido a que aporta una textura muy particular, tanto a nivel visual como a nivel físico, puedes empastar con otros tipos de materiales como yeso, escayola, marmolina, temples saturados, etcétera, y pudiendo también rascar la materia aplicada, desvelando el material subcayente. Después tenemos los caballetes. Los caballetes hay también incluso de muchos diferentes tamaños y estilos. Este caballete es para exhibir o fijar el lienzo o lo que usted quiera pintar. Este se utiliza normalmente para exhibir la pintura terminada o para pintarlo. Ahora vamos a hablar de los tipos de caballete. Están los caballetes de sobremesa. Son los más pequeños y los más económicos. Se suelen emplear de modo decorativo para sustentar cuadros o libros de visitas. Y también para la realización de pequeños cuadros en aulas comunales o en habitaciones pequeñas.
Después tenemos el caballete de campo, que es mucho más fácil de transportarse. De hecho, están diseñados para poder transportarse. Y también estos te permiten pintar en cualquier sitio. Después tenemos el caballete de exposición, en el que normalmente se exhibe la obra y es como más de decoración. Este es usado es mayormente usado en los talleres semiprofesionales y profesionales de pintura. Después tenemos el caballete de sobremesa, que es el más pequeño. Y como su nombre lo indica, nos encontramos ante un caballete que necesita colocarse sobre una mesa o un mueble que aporte altura. Bueno, ahora a continuación los queremos motivar a crear su propio caballete y a continuación les presentamos los materiales necesarios para realizarlo. Después, las herramientas básicas que se van a necesitar para realizar este. Y bueno, los pasos. Necesitamos marcar sobre los papeles en línea vertical de 160 con aproximadamente y colocamos los brazos laterales de lado a lado. En la imagen podemos ver cómo se marca de 20 en 20 pulgadas y 40. Se divide a la mitad. Después marcamos en la línea, una línea en la parte inferior de las barras laterales que los una con dos puntas extras exteriores. Después tenemos las uniones. Marcamos la altura de la unión superior horizontal a 9 pulgadas, medidos desde los vértices exteriores de los brazos laterales hasta la parte inferior de la unión. Trazamos la diagonal de la unión para que el borde coincida con los brazos laterales y cortamos el excedente. Hacemos lo mismo que la unión horizontal, pero a una altura de 38.5 pulgadas. Después tenemos el anclaje de la barra trasera. Sobre la unión horizontal vamos a hacer un dispositivo de anclaje de la barra trasera que nos permita a la hora de pintar al óleo graduar la inclinación de la superficie. Para ello necesitamos cortar dos trozos de madera de 1 por 2 de 5 centímetros y cortamos en forma redonda un extremo de la barra trasera. Marcamos en el centro de la unión superior un espacio apenas preciso para que la barra trasera se pueda deslizar. De este lado tenemos las imágenes para seguir con el instructivo. Después tenemos el soporte vertical del caballete. Para realizar este, como vemos en la imagen, el soporte le abrimos agujeros en la parte inferior con una broca apropiada al tamaño de los tornillos y tenemos que fijar el soporte horizontal. Aquí podemos ver que hicimos 9 orificios en una separación de 2.75 pulgadas y se comienza a una distancia de 6.5 pulgadas desde la parte inferior. Después, para hacer el soporte horizontal del caballete, tomamos dos de las reglas del soporte horizontal y le haremos una forma simultánea, tres orificios del tamaño de los tornillos que tenemos. El primero en la mitad de las reglas, las otras al lado y a una distancia de 4 pulgadas. Pegaremos con una cola para madera la otra regla del soporte horizontal, como vemos en estas imágenes. Y ahora para realizar el ensamble, procedemos a hacer los orificios en los 4 puntos de ensamble, entre las uniones y las barras laterales, con la broca apropiada para los tornillos que tienes para las uniones. De igual forma, hacer el orificio que fija el soporte vertical a la unión inferior. En este punto debemos de tomar en cuenta que los orificios se hacen de forma simultánea en la barra lateral y en la unión, ya que estos deben de quedar alineados. Después debemos de insertar los tornillos y apretar las tuercas con alicate. El soporte vertical lo fijaremos a la unión superior con pegamento de madera y tornillos de punta fina de 1.5 pulgadas. Y ahora sí, para el ensamble, ponemos los cáncamos y nuestra cuerda o cadena para evitar que la barrera trasera se abra. Finalmente, insertamos el soporte horizontal en el vertical y con ayuda de un nivel o a ojo lo pondremos paralelo al piso y haremos unas marcas en los costados de las barras laterales para tenerlas como referencia. Y listo, ya tenemos nuestro caballete para pintar al óleo. Aquí está una imagen de cómo quedaría y aquí abajo les dejamos un video tutorial de cómo realizar esto. Ahora vamos a hablar sobre unas técnicas de comercialización en donde se puedan
anunciar o promocionar este tipo de productos que se puedan llevar a cabo con estas herramientas, con estos pinceles, con estas técnicas de acuarela o de óleo o incluso con las técnicas con las herramientas de exterior. Bueno, le recomendamos también un puesto. Para este puesto se ocupa obtener los permisos para vender en la vía pública, que es un permiso transitorio para comercio ambulante. Después se elige una locación para iniciar como vendedor ambulante. Se recomienda que sea un espacio concurrido en el mercado deseado. Después se debe contar con una mesa, carrito o remolque para exhibir y vender estos productos. También se recomienda crear un horario en el que tú observes qué es más conveniente dependiendo de tu tipo de producto y tu mercado. Y se fija el precio de los productos en el cual obtengas una ganancia. También se recomiendan llevar estos productos a algunas ferias artesanales. Las ferias artesanales normalmente ayudan muchísimo a vender porque va muchísima gente y son hechas para que la gente vaya a comprar. Debemos de primero elegir bien una feria. También debemos de ver nuestra publicidad y los productos que vamos a promocionar. También se recomienda hacer folletos y tarjetas personales. Otro lugar en donde se pueden promocionar estos productos realizados con estas herramientas son reuniones sociales, ya que una reunión es fácil de organizar. El trato con los participantes debe ser formal y de una forma natural, perdón. La exposición comercial debe ser cordial y es entre amigos. El producto debe de poder tocarse. No es conveniente que trabajes con grupos de más de 10 personas. Es recomendable también que ofrezcas descuentos y no olvidar un obsequio al anfitrión. También se recomienda ponerse en mercados locales, ya que el acercamiento a mercados locales puede ser de gran utilidad para el posicionamiento de tu producto. Perfecciona tu discurso y crea una primera impresión positiva. Muestra tu entusiasmo claramente y sé profesional. También se recomienda tener materiales de marketing atractivos y tarjetas para dejar, para asegurar de que todo el material promocional refleje claramente tu marca. También se pueden utilizar las redes sociales como Instagram, en el cual puedes hacer tu propia página personal de tu cuenta o tu comercio. Puedes agregar tu sitio web, tu correo electrónico, número de teléfono, la ubicación. También puedes elegir una foto de perfil o algún logo que represente tu comercio. Se puede escribir una descripción breve de tu empresa para que la gente pueda entender un poco más y sea más fácil y accesible. También tenemos la herramienta de promocionar, el cual se utiliza en Instagram para como anuncios, entonces la gente le salen los anuncios y así puedes llegar a mucho más gente. También al momento de estar en Instagram te dan unas opciones de como estar al tanto de tus seguidores, cuando se conectan, qué fotos les dan like, entonces puedes ver qué tipo de artículos les gustan más. Y bueno, aquí el video. Y bueno, la conclusión. Pues esperemos que les haya gustado este video y que utilicen estas herramientas para ser creativos y después poder darle un uso a esto y promocionarlo o crear una empresa, un comercio a través de las formas de comercialización que nosotros les mencionamos o incluso hay muchísimas más, sean creativos. También sabemos que, bueno, pues explicamos los tipos de diferentes de materiales para pintura, tanto interior como exterior, hay muchísimos. Y bueno, pues finalmente queremos que con esta presentación y video los alumnos puedan aprender sobre un poco sobre la historia de estas herramientas y utilizarlos para que puedan ser utilizados para pintar cuadros artísticos o saber cómo utilizar estas herramientas para paredes o fachadas. Y listo. Espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias.